La mayoría de los pueblos existen porque la naturaleza lo permite. Dispersos por todo el planeta hay lugares tan extremos, tan implacables, que es un milagro que los humanos puedan sobrevivir allí. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a echar un vistazo a 15 lugares donde los humanos nunca debieron vivir. Lugares que se resisten activamente a la vida humana y sin embargo, la gente persevera. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. La Rinconada, Perú. La Rinconada es una ciudad minera en los Andes peruanos, ampliamente considerada el asentamiento humano permanente más alto del planeta. Se encuentra a una altitud de alrededor de 5.100 metros y es más alta que muchos campamentos base de montaña, lo que plantea serios desafíos para la salud humana. A pesar de la brutal altitud y la falta básica de servicios, La Rinconada es el hogar de más de 40.000 personas, la mayoría de las cuales están involucradas en la minería de oro informal. La ciudad se encuentra cerca de un glaciar en la región de Puno, en el sur de Perú, y está cerca de la frontera con Bolivia. Creció rápidamente durante una fiebre del oro a principios de la década de 2000, atrayendo a trabajadores de toda la región. Sin embargo, a diferencia de las ciudades mineras formales, La Rinconada se desarrolló con poca planificación, regulación o incluso infraestructura. Sigue siendo un ejemplo de urbanización rápida y no regulada en un entorno extremo. Los niveles de oxígeno aquí son aproximadamente la mitad de los que hay al nivel del mar, y muchos residentes sufren del mal de montaña crónico. No hay agua corriente ni sistema de alcantarillado. Los residentes tienen que depender del derretimiento del hielo del glaciar para obtener agua potable, que a menudo está contaminada con mercurio utilizado en el proceso de extracción de oro. La electricidad es intermitente y es proporcionada por generadores o conexiones informales a pequeñas centrales hidroeléctricas. Las carreteras son deficientes y a menudo intransitables durante las estaciones lluviosas. Y la minería de oro aquí es informal y no regulada. Los mineros a menudo trabajan bajo el sistema de cachorreo, donde laboran gratis durante 30 días con la esperanza de que se les permita quedarse con el oro que encuentren el día 31. Este arreglo rara vez produce hallazgos significativos y la explotación es bastante común. El trabajo es peligroso e implica largas horas, túneles inseguros y exposición a productos químicos tóxicos. Sin embargo, a pesar de las condiciones, la gente continúa viviendo aquí debido a la desesperación económica y la esperanza de encontrar oro. Sigue siendo un imán para los trabajadores empobrecidos que lo ven como un último recurso. El gobierno peruano ha hecho algunos esfuerzos para mejorar las condiciones aquí, pero el progreso es lento y la ciudad permanece en gran medida fuera del alcance de la regulación formal. La Rinconada demuestra cómo la oportunidad económica, por limitada o explotadora que sea, puede llevar a las personas a habitar entornos que de otro modo serían incompatibles con la vida humana sostenida. Es una comunidad que existe no por el medio ambiente, sino a pesar de él. Número 14. Norilsk, Rusia. Norilsk es una de las ciudades más al norte del mundo y el asentamiento más grande dentro del Círculo Polar Ártico. Ubicada en la región de Krasnoyarsk Krai en Siberia, en Rusia, tiene una población de más de 175.000 personas. Y a pesar de su tamaño, Norilsk existe en uno de los entornos urbanos más inhóspitos de la Tierra, formado por el frío extremo, largos periodos de oscuridad y una grave contaminación industrial. La ciudad está sobre el permafrost y las temperaturas aquí en invierno a menudo caen por debajo de los menos 30 grados Celsius, con sensaciones térmicas que pueden hacer que se sienta significativamente más frío. Este lugar se estableció en la década de 1930 como un campo de trabajos forzados del Gulag y rápidamente se convirtió en un centro para la minería de níquel y paladio. Hoy en día, sin embargo, sigue siendo una importante ciudad industrial, hogar de Norilsk Nickel, uno de los mayores productores del mundo de níquel y otros metales. Las emisiones de las fundiciones aquí han despojado los bosques cercanos y contaminado el suelo y el agua. La lluvia ácida es común y el aire a menudo contiene niveles peligrosos de dióxido de azufre. El acceso a la ciudad está fuertemente restringido. La ciudad está cerrada a los extranjeros sin permisos especiales y no hay carreteras que la conecten con el resto de Rusia.
Los suministros y las personas tienen que viajar dentro y fuera por aire o en verano en buques de carga que navegan por los ríos árticos. La vivienda aquí es funcional, pero anticuada. Gran parte de la ciudad fue construida en la era soviética y la calefacción está controlada de forma centralizada y es absolutamente esencial. Los productos básicos son mucho más caros que en otras ciudades rusas debido a los costos de transporte. Y aunque existen escuelas, hospitales y lugares de entretenimiento, las opciones son limitadas. A pesar de los desafíos, muchos residentes se quedan por los salarios relativamente altos que ofrecen las industrias minera y metalúrgica. La ciudad tiene instituciones culturales, un teatro e incluso una instalación deportiva. Pero vivir allí es exigente. Muchas personas trabajan con contratos de duración determinada y, finalmente, se trasladan al sur. Norilsk sigue siendo uno de los ejemplos más claros de una ciudad en funcionamiento, ubicada en un entorno totalmente inadecuado para la habitación humana. La combinación de frío brutal, contaminación y oscuridad lo convierte en uno de los lugares más duros del mundo donde la gente sigue viviendo en grandes cantidades. Número 13. Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Longyearbyen es el asentamiento más grande y el centro administrativo del archipiélago de Svalbard, que es un territorio noruego ubicado muy por encima del Círculo Polar Ártico. Está situado a unos 78 grados de latitud norte. Es uno de los lugares habitados más al norte. Con una población de unas 2.400 personas, existen un clima y un entorno tan extremos que se han establecido varias reglas legales y prácticas inusuales simplemente para permitir la vida humana básica. La ciudad se fundó originalmente en 1906 como un asentamiento para la minería del carbón. Y aunque la minería todavía se realiza a pequeña escala, el Longyearbyen moderno ahora funciona como un centro científico, educativo y turístico. A pesar de esto, no es un lugar propicio para residentes permanentes. Las temperaturas a menudo caen por debajo de los menos 20 grados Celsius y el sol no sale en absoluto entre finales de octubre y mediados de febrero. Debido a la inestabilidad del permafrost aquí y al riesgo de avalanchas, las casas deben ubicarse cuidadosamente para reducir cualquier exposición a los peligros ambientales. Pero una de las políticas más interesantes aquí en Longyearbyen es que morir está efectivamente prohibido. El pequeño cementerio de la ciudad dejó de aceptar entierros en la década de 1950 porque los cuerpos no se descomponen en el permafrost. Cualquier persona con una enfermedad terminal tiene que viajar a la parte continental de Noruega para recibir cuidados al final de la vida. Dar a luz aquí también se desaconseja encarecidamente, ya que el hospital carece de instalaciones para partos y las mujeres embarazadas deben irse semanas antes de la fecha de parto. Y sí, los peligros de la vida silvestre son otro factor constante aquí. Los osos polares deambulan por la isla y por ley, todos los residentes deben llevar un rifle. Los encuentros con osos son raros dentro del propio asentamiento, pero son posibles más allá de la zona poblada. El transporte de entrada y salida está limitado a un pequeño aeropuerto y rutas marítimas estacionales. Y aunque está mejor conectado que otras comunidades árticas, los vuelos dependen del clima y la luz del día. Una única tienda de comestibles abastece a la ciudad y los precios son considerablemente más altos que en el continente. A pesar de los desafíos, sigue siendo una comunidad en funcionamiento con escuelas, un campus universitario, una biblioteca e incluso una pequeña cervecería. El clima extremo, el aislamiento, los riesgos de la vida silvestre y las limitaciones de la infraestructura lo convierten en uno de los asentamientos permanentes menos hospitalarios de la Tierra. Es un puesto de avanzada de civilización diseñado en un lugar donde la naturaleza se resiste a él. Número 12. Norðfjörður, Islandia. Posiblemente una de las pronunciaciones más difíciles. Norðfjörður es un pequeño pueblo costero escondido en la remota región de Strandir de los fiordos occidentales de Islandia. Podría decirse que es una de las áreas habitadas más aisladas e inhóspitas de toda Europa. El pueblo se encuentra a lo largo del borde del Atlántico Norte y es azotado por los vientos árticos y rodeado de montañas desgastadas por el clima. Con una población durante todo el año de unas 50 personas, a veces menos dependiendo de la temporada, este es un lugar donde la habitación humana persiste a través de la pura determinación. La geografía aquí es impresionante, pero también es profundamente desafiante.
Se encuentra en el extremo de un estrecho fiordo que se adentra en el Atlántico Norte. Incluso durante el verano, el viaje tarda horas en llegar y requiere una conducción cautelosa a través de pasos de montaña propensos a deslizamientos de tierra. El aislamiento no es solo físico, sino también logístico. No tiene ni pista de aterrizaje. Las aeronaves pequeñas solo pueden aterrizar en una aldea cercana si el clima lo permite. El servicio de ferry y barco es irregular y depende de las condiciones del mar. En caso de emergencia, el pueblo tiene que esperar a que el tiempo se despeje antes de que pueda llegar la ayuda en helicóptero. La economía de la ciudad se basa en gran medida en la subsistencia, la pesca a pequeña escala y el turismo estacional. Y algunos residentes pescan peces y mariscos durante la corta temporada de verano utilizando pequeños botes lanzados directamente desde el fiordo. El turismo trae una breve inyección de actividad durante el verano con excursionistas y viajeros de aventura. Exploran los fiordos abandonados al norte. La pequeña casa de huéspedes y el café pueden servirles, y la temporada es corta, aproximadamente de junio a agosto, y los ingresos del turismo no pueden sostener a la comunidad durante todo el año. La agricultura aquí es casi imposible. El terreno rocoso y el clima frío solo permiten un pastoreo limitado para las ovejas durante los meses más cálidos, y la educación está igualmente limitada. Una sola escuela pequeña una vez sirvió a la ciudad, pero debido a la disminución de la matrícula, ocasionalmente se cierra o fusiona servicios con pueblos cercanos. La población aquí ha envejecido significativamente. Muchos de los residentes restantes son jubilados, trabajadores de temporada o familias con profundas raíces generacionales. Estos residentes de larga data a menudo tienen un conocimiento multigeneracional de cómo sobrevivir a los duros inviernos aquí. La resiliencia de la comunidad es alta y un fuerte sentido de identidad une a estas personas. Sin embargo, el mantenimiento de la infraestructura es un desafío perenne. El costo de arar y reparar la Ruta 643 es alto y las condiciones de la carretera son peligrosas. Los servicios municipales son limitados y las actualizaciones son lentas. Los cortes de energía y las fallas del sistema de agua requerirán autosuficiencia, ya que los técnicos pueden no poder llegar al pueblo durante días. Los inviernos más cálidos también pueden mejorar ligeramente el acceso y alargar la temporada de crecimiento, pero el derretimiento del permafrost, las tormentas más frecuentes y el cambio de las poblaciones de peces amenazan tanto la infraestructura como el equilibrio del que depende la comunidad. En última instancia, la habitación continuada de la ciudad es un acto de equilibrio. Su gente vive para siempre en la frontera del asentamiento humano, retenida en un lugar por la continuidad cultural y la resiliencia. Sin embargo, sin subsidios gubernamentales, apoyo logístico y tecnología de comunicación moderna, el pueblo probablemente no sobreviviría. Sin embargo, incluso con esos apoyos, las dificultades aquí son significativas y simplemente implacables. Por cualquier medida objetiva, clima, acceso o economía, este es un lugar que se resiste a la vida humana sostenida. Y, sin embargo, perdura. No porque sea fácil, no porque sea práctico, sino porque representa algo más profundo. El deseo humano de permanecer en los lugares que llamamos hogar, sin importar lo hostiles que puedan ser. En este sentido, Nordfjordur no es solo un pueblo. Es un ejemplo vivo de lo que significa existir en el mismo borde del mundo habitable. Número 11. Ittoqqortoormiit, Groenlandia. Ittoqqortoormiit es una de las ciudades más aisladas de Groenlandia y, por extensión, uno de los lugares habitados más remotos de la Tierra. Se encuentra en la costa este, cerca de la desembocadura del fiordo Scoresby, que es el sistema de fiordos más grande del mundo. Esta ciudad tiene una población de unas 350 personas. Fundada en 1925 por un grupo de familias inuit, fue parte de un esfuerzo danés para afirmar el control sobre la deshabitada costa este. La ubicación fue elegida por su proximidad a los ricos caladeros de caza y pesca aquí, pero el entorno circundante siempre ha sido implacable. Los inviernos aquí son largos, oscuros y fríos, con temperaturas que caen regularmente por debajo de los menos 20 grados Celsius. La mayoría de los residentes dependen de las prácticas de subsistencia tradicionales para sobrevivir. La caza de focas, osos polares, bueyes almizcleros y la pesca siguen siendo esenciales para la alimentación y los ingresos.
Los trineos tirados por perros todavía se usan durante los meses de invierno, y algunos residentes guían expediciones científicas y turistas que se sienten atraídos por la belleza y la abundante vida silvestre de la región. Vivir aquí requiere adaptación. No hay hospital, solo una pequeña clínica de salud atendida por enfermeras con un médico que visita intermitentemente. Las emergencias médicas que requieren evacuación dependen de helicópteros, que no están disponibles durante gran parte del año debido a tormentas o condiciones de hielo. Bueno, a pesar de los desafíos, la ciudad persiste para quienes viven allí. Itokor Tormit ofrece un sentido de comunidad, continuidad cultural y conexión con la tierra ancestral. Sin embargo, es innegablemente un lugar donde el medio ambiente en sí mismo se resiste a la presencia humana permanente. Requiere un esfuerzo constante solo para mantener un frágil equilibrio entre la supervivencia y el aislamiento. Número 10. Alert, Nunavut, Canadá. En el extremo noreste de la isla de Ellesmere, en el Ártico canadiense, Alert, Nunavut es el lugar permanentemente habitado más al norte de la Tierra. Se encuentra a una latitud de 82.5 grados norte. Eso es solo 817 kilómetros del Polo Norte. Ahora, a pesar de la palabra habitado, Alert no es una ciudad en el sentido tradicional. Es el hogar de una población rotativa de científicos, personal militar y técnicos. Generalmente, no más de 50 personas en invierno y alrededor de 75 durante el verano. La estación se estableció aquí durante la Guerra Fría en 1950 como parte del Sistema de Alerta del Norte de Canadá y los esfuerzos conjuntos con NORAD. Hoy, sin embargo, alberga múltiples instalaciones, incluida una estación de inteligencia de señales militares operada por las fuerzas canadienses, una estación meteorológica operada por Environment and Climate Change Canada, y una estación de investigación de vigilancia de la atmósfera global operada por redes científicas internacionales. El entorno aquí es tan inhóspito que nada realmente crece aquí. No hay árboles, ni hierba, ni refugio natural del frío. El océano Ártico al norte está permanentemente congelado durante gran parte del año, y el hielo marino cubre las aguas circundantes. Todos los suministros a Alert deben ser transportados por aire, y no hay carreteras que conecten el puesto de avanzada con ningún otro lugar. La carga se deja caer durante los periodos en que la pista de aterrizaje de grava es estable y la visibilidad lo permite. Los viajes de suministro son poco frecuentes y deben coordinarse cuidadosamente con los pronósticos meteorológicos. La vida diaria aquí sigue un horario rígido. El personal está en rotaciones estrictas, generalmente de 6 meses o menos, debido al costo psicológico y físico. El aislamiento, la oscuridad y el frío crean un desafío significativo para la salud mental aquí. Los miembros de la tripulación se someten a una evaluación psicológica antes del despliegue y se les supervisa durante su estancia. Las instalaciones recreativas son básicas pero esenciales e incluyen un gimnasio, una sala de juegos y un salón comunitario. El acceso a Internet existe, pero es limitado y lento debido a las limitaciones de los satélites. Las instalaciones médicas, por supuesto, son mínimas y están atendidas por personal capacitado con acceso a apoyo de telemedicina desde el sur de Canadá. Pero debido a estas limitaciones, se hace todo lo posible para prevenir lesiones o enfermedades. El personal está cuidadosamente capacitado en protocolos de emergencia. Ahora, aunque nadie vive aquí permanentemente, funciona durante todo el año como un puesto de avanzada con personal en el borde del planeta. Pero el valor estratégico y científico de Alert continúa justificando su funcionamiento. Sigue siendo uno de los ejemplos más claros de un lugar donde los humanos nunca debieron vivir. No es un pueblo en ningún sentido tradicional. No hay casas, ni mercados, ni escuelas, pero sí representa la persistencia humana sin el apoyo constante del gobierno canadiense y un flujo de personal capacitado. Alert desaparecería en semanas. Su presencia continuada es un ejemplo de logística, habitación con un propósito y nuestra creciente necesidad de comprender y monitorear incluso las partes más inaccesibles del planeta. Número 9. Iquitos, Perú. Iquitos es la capital de la región de Loreto en el noreste de Perú y tiene la distinción de ser la ciudad más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera. Es el hogar de más de 400.000 personas y se encuentra en lo profundo de la selva amazónica, bordeada por los ríos Amazonas, Nanay y Atalaya. A pesar de su considerable tamaño, la ciudad está completamente aislada del sistema de carreteras nacional de Perú
y depende enteramente del transporte aéreo y fluvial para su conexión con el mundo exterior. Fue fundada en el siglo XVIII por misioneros jesuitas. Iquitos siguió siendo un pequeño asentamiento hasta el auge del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX. Durante ese periodo, la ciudad se expandió rápidamente y se convirtió en una de las más ricas de América del Sur. Ahora, la falta de acceso por carretera no es un inconveniente menor. Es una característica fundamental de la vida aquí. A la ciudad solo se puede llegar en barco a través del río Amazonas o sus afluentes, o por aire a través del Aeropuerto Internacional Francisco Secada Viñeta. Ahora, los vuelos llegan aquí regularmente desde Lima y algunas otras ciudades peruanas, pero el clima y los costos del combustible hacen que sea una opción costosa. La geografía también plantea problemas persistentes. Iquitos está construida sobre llanuras aluviales y grandes secciones de la ciudad experimentan inundaciones estacionales. El clima se suma a esa dificultad. Es un clima de selva tropical aquí con temperaturas consistentemente altas y humedad extrema durante todo el año. Las temperaturas promedio durante el día rondan los 31 grados Celsius y los niveles de humedad superan regularmente el 90%. Bueno, eso se siente como en casa. La deforestación y la extracción ilegal de recursos en la Amazonia circundante añaden volatilidad ambiental y política a la mezcla. Bueno, a pesar de las muchas dificultades, la gente continúa viviendo y construyendo vidas aquí. La ciudad sirve como un crisol cultural para las diversas poblaciones indígenas de la región. El estado inusual de la ciudad como metrópolis y puesto de avanzada en la selva la convierte en un atractivo para aventureros e investigadores. En Iquitos, la lucha no es solo contra la selva, sino contra el abandono sistémico, el aislamiento geográfico y la volatilidad ambiental. Cada aspecto de la vida, el transporte, la comida, el agua, el refugio, la salud, requiere un esfuerzo, costo o riesgo adicional. Sin embargo, a pesar de todo esto, la ciudad funciona, comercia, gobierna, educa, celebra. La vida en Iquitos es un acto continuo de adaptación y los residentes han desarrollado una mentalidad resiliente. Aún así, está claro que existe desafiando su entorno, no en armonía con él. La tierra no fue despejada para darle paso, y la ciudad fue tallada en un espacio que continuamente se resistía. Sin embargo, sin suministros externos y subsidios del gobierno, esta ciudad flaquearía, y sin su gente, Iquitos no sería habitable en absoluto. Número 8. Santa Elena, territorio de ultramar británico. Santa Elena es una isla volcánica en el Océano Atlántico Sur, a más de 1.100 kilómetros de la masa continental más que cercana, que es Angola en el suroeste de África. Esta lejanía la convierte en una de las islas habitadas más aisladas del mundo. Aunque forma parte de un territorio de ultramar británico junto con la isla Ascensión y Tristán da Cunha, Santa Elena se distingue no solo por su distancia de la infraestructura moderna, sino por los desafíos que conlleva mantener la vida en un lugar que nunca fue diseñado para la habitación humana. Ahora, la isla es quizás más conocida como el lugar donde Napoleón Bonaparte fue exiliado por los británicos después de su derrota en la batalla de Waterloo en 1815. Fue transportado a Santa Elena precisamente por su lejanía. Se juzgó que era a prueba de fugas, una especie de prisión natural en medio del océano. Santa Elena es de origen volcánico y su topografía es implacable. Los acantilados se elevan desde el océano sin puertos naturales y el interior de la isla es montañoso, cubierto de empinados valles y barrancos. El terreno complica el transporte. Una única carretera conecta Jamestown con el interior de la isla y el aeropuerto, serpenteando por curvas cerradas con fuertes caídas a ambos lados. El suministro de agua es una preocupación constante aquí. Aunque recibe precipitaciones, es irregular e insuficiente para satisfacer las necesidades de la población. En cambio, el agua de lluvia se recoge a través de pequeños embalses y se complementa con pozos y desalación a pequeña escala. La electricidad se genera localmente, principalmente utilizando generadores diésel. Esto hace que Santa Elena dependa de las importaciones de combustible, que son caras y vulnerables a los retrasos en el envío. El precio del combustible aquí afecta el costo de prácticamente todo lo demás en la isla, desde comestibles hasta suministros médicos. La seguridad alimentaria es otro desafío importante. Si bien hay granjas y jardines locales, Santa Elena importa la mayoría de sus alimentos.
Esto hace que la comida sea cara y la selección limitada. Los productos perecederos se venden rápidamente y los precios son mucho más altos que en el Reino Unido o en África continental. El sistema educativo en la isla también incluye educación primaria y secundaria, pero las oportunidades para la educación superior no existen localmente. Esto crea una especie de fuga de cerebros, ya que muchos jóvenes no regresan después de completar su educación en el extranjero. La isla ha trabajado para introducir la formación profesional, pero las opciones son limitadas. El Internet es lento y caro. Hasta hace poco, Santa Elena dependía de Internet por satélite con alta latencia y bajo ancho de banda. Pero en 2022, un cable de fibra óptica submarino pasó cerca de la isla y el gobierno aseguró una conexión que promete mejorar la velocidad y el acceso. Pero lo que hace que Santa Elena sea tan fascinante como un estudio de caso es que nunca se pretendió que fuera fácilmente habitable. Carece de puertos naturales, abundante agua dulce, tierra cultivable y proximidad a las rutas comerciales. Su existencia continuada como un asentamiento humano en funcionamiento se basa enteramente en la tecnología, los subsidios y una población dispuesta a aceptar un estilo de vida definido por las limitaciones. No hay salidas fáciles aquí, y los actos básicos de vivir, comer, trabajar, aprender y sanar requieren más coordinación, paciencia y gasto de lo que la mayoría de la gente en otros lugares incluso toleraría. Santa Elena es un ejemplo moderno de aislamiento extremo, hecho marginalmente habitable a través de la infraestructura, la política y, por supuesto, la perseverancia. Sigue siendo un hogar, un puesto de avanzada del gobierno y un símbolo cultural. Pero también es, por casi todas las medidas prácticas, un lugar donde los humanos nunca debieron vivir. Número 7. Erdenet, Mongolia. Erdenet es una ciudad en el norte de Mongolia, fundada en 1974 durante la era soviética con un propósito específico: apoyar una de las minas de cobre más grandes del mundo. Nunca se pretendió que fuera un asentamiento naturalmente sostenible. Se encontraba a más de 240 kilómetros de la capital. Se encuentra en una cuenca fría y seca rodeada de estepas y colinas que ofrecen poca protección. La ciudad se construyó completamente alrededor de la corporación minera de Erdenet, que sigue siendo el principal empleador aquí. Hoy en día, más de 90.000 personas viven en un lugar donde los inviernos extremos y la dependencia de una sola industria presentan desafíos diarios. La característica más distintiva de Erdenet es su mina de cobre y molibdeno, que se encuentra entre las más grandes de Asia. Esta mina, originalmente una empresa conjunta entre Mongolia y la antigua Unión Soviética, fue la razón por la que la ciudad existe. Esta dependencia absoluta de una sola actividad económica coloca a la ciudad en una posición vulnerable. La mayoría del empleo aquí está directa o indirectamente ligado a la minería. Si los precios mundiales del cobre colapsan o la mina deja de ser rentable, la economía de la ciudad flaquearía. El clima aquí se clasifica como continental seco, con inviernos largos y extremadamente fríos y veranos cortos y secos. Las temperaturas caen regularmente por debajo de los menos 30 grados Celsius y la nieve es bastante común de octubre a abril. La elevación de la ciudad es de unos 1.300 metros sobre el nivel del mar y su distancia de cualquier corredor de transporte importante hace que el acceso sea bastante difícil. Una de las preocupaciones más apremiantes aquí es la degradación ambiental causada por la propia operación minera. Ahora, la mina a cielo abierto y sus plantas asociadas generan cantidades significativas de residuos, incluidos metales pesados y relaves que se almacenan en grandes embalses expuestos. Si bien el gobierno de Mongolia y la corporación minera han introducido monitoreos ambientales, los residentes informan de problemas de salud persistentes. Y el suministro de agua es otro desafío. La ciudad depende del agua subterránea y del agua de los ríos, que debe ser transportada por tuberías a largas distancias y, por supuesto, tratada antes de su uso. Los servicios sociales aquí están limitados por la financiación y por la escala. Con gran parte del presupuesto de la ciudad ligado a los ingresos de la minería, las fluctuaciones en los precios mundiales del cobre pueden afectar directamente la financiación de las escuelas, los hospitales y el mantenimiento. La ciudad ha visto olas de migración cuando los precios de los productos básicos caen, solo para experimentar un crecimiento rápido e insostenible cuando los precios se recuperan, lo que lleva a ciclos de población inestables.
La supervivencia de la ciudad depende de un delicado equilibrio de infraestructura, extracción de recursos y condiciones económicas externas. El gobierno ha explorado planes para expandir otros sectores como el turismo y la manufactura, pero el progreso ha sido lento. Si bien el turismo tiene potencial, la mala infraestructura y el clima hostil lo convierten en una venta difícil. De manera similar, la inversión extranjera está limitada por las desventajas logísticas de la ciudad. A largo plazo, la viabilidad aquí como ciudad habitable está lejos de ser asegurada sin diversificación y una inversión sustancial en infraestructura. Sigue atada a una única industria ambientalmente dañina en una región con clima severo y acceso limitado. Erdenet es un excelente ejemplo de habitación humana, no impulsada por el clima o la sostenibilidad, sino por la economía. Su existencia es ingenieril, precaria y altamente dependiente de un conjunto estrecho de condiciones. Si esas cambian, ya sea debido a cambios en el mercado o regulaciones ambientales, la ciudad podría volverse rápidamente inhabitable. Pero por ahora, todavía persisten. Número 6. Tristán da Cunha, territorio de ultramar del Reino Unido. Tristán da Cunha es una isla volcánica en el Atlántico Sur y es ampliamente considerada el archipiélago habitado más remoto del mundo. Se encuentra a unos 2.400 kilómetros de Sudáfrica, la masa continental más cercana, y alberga un único pueblo, Edimburgo de los Siete Mares, con una población de poco menos de 250 personas. Este aislamiento extremo, combinado con una geografía accidentada, un acceso difícil y peligros naturales, lo convierte en un lugar donde el asentamiento humano es inusual y difícil de sostener. No hay aeropuerto en la isla y nunca se ha construido una pista de aterrizaje de ningún tipo. El acceso aquí solo es posible por mar, generalmente a través de un viaje en barco de una semana desde Ciudad del Cabo a bordo de buques de suministro o de investigación poco frecuentes. El resultado es una comunidad casi completamente aislada del mundo exterior durante largos periodos de tiempo. El asentamiento se encuentra en una estrecha llanura costera respaldada por acantilados volcánicos, y el resto de la isla es montañoso. El pico volcánico aquí, el Pico de la Reina María, se eleva a más de 2.000 metros. Toda la isla es el remanente de un volcán activo, y en 1961, una erupción importante obligó a toda la población a evacuar. A pesar del riesgo, los residentes finalmente regresaron y reconstruyeron sus hogares. No hay cadenas de comida rápida aquí, ni supermercados, ni siquiera una infraestructura de comunicación en tiempo real. La economía se basa en la agricultura de subsistencia, la ganadería limitada, la pesca y la venta de la langosta de Tristán, una delicia local. Hay una escuela, una oficina de correos y una única tienda que recibe productos solo unas pocas veces al año. Y aunque la comunidad está muy unida y es en gran medida autosuficiente, la isla es inherentemente vulnerable. Cualquier interrupción en el transporte marítimo, las líneas de suministro o incluso las condiciones climáticas puede crear una crisis. Y en los últimos años, los esfuerzos de conservación y el apoyo externo han ayudado a mantener la isla. Este lugar existe en el límite de la resistencia humana, donde la geografía y la naturaleza ofrecen constantes recordatorios de que la vida allí es una elección frágil y deliberada. Número 5. Wadi Halfa, Sudán. Wadi Halfa es un pueblo remoto en el extremo norte de Sudán, cerca de la frontera con Egipto, con una población de entre 15.000 y 25.000 personas, según la variación estacional y la migración. Se encuentra en la orilla este del lago Nubia, la extensión sudanesa del lago Nasser que se creó después de la construcción de la presa alta de Asuán en la década de 1960. Históricamente, el pueblo original de Wadi Halfa era un asentamiento a orillas del Nilo de gran importancia. Sirvió como una puerta de entrada del norte a Sudán y fue un centro ferroviario crítico durante el periodo colonial británico. Sin embargo, en la década de 1960, la decisión de Egipto de construir la presa alteró drásticamente esta región. La presa se completó en 1970 y creó el lago Nasser, uno de los embalses artificiales más grandes del mundo. Y a medida que el lago se llenó, sumergió enormes franjas de tierra en el sur de Egipto y el norte de Sudán, incluida la Wadi Halfa original. Todo el pueblo se inundó, lo que obligó al gobierno y a las agencias internacionales a evacuar y reubicar a la población. Pero el desafío más definitorio en Wadi Halfa es el calor.
Las temperaturas en verano superan rutinariamente los 45 grados Celsius, con picos ocasionales de más de 50 grados Celsius. Y la ciudad está situada en una de las regiones más secas del planeta, recibiendo menos de 5 milímetros de lluvia anualmente. No hay suelos naturalmente fértiles y la agricultura es funcionalmente imposible sin riego artificial. Las tormentas de arena son otra amenaza grave. Wadi Halfa se encuentra en el camino de fuertes vientos estacionales que soplan a través del Sahara, transportando grandes cantidades de arena y polvo. La fina arena del desierto penetra en los hogares, la electrónica e incluso los recipientes de almacenamiento de alimentos, lo que requiere una limpieza y adaptación constantes. Los problemas de salud relacionados con la inhalación de polvo, en particular las afecciones respiratorias como el asma y la bronquitis, son comunes. La agricultura está severamente restringida por el clima. Se hace posible un cierto riego mediante el bombeo de agua del lago Nubia, pero la tierra cultivable es limitada y muy salina. Sin embargo, se mantienen pequeños jardines en áreas sombreadas utilizando camas elevadas y riego por goteo. La atención médica aquí en Wadi Halfa es mínima. Hay una clínica gubernamental y algunas pequeñas farmacias, pero los casos médicos graves requieren evacuación a Yartum, que está a más de 900 kilómetros de distancia. La educación también es limitada. El pueblo tiene un puñado de escuelas, pero a menudo están mal financiadas y superpobladas. Hay escasez de maestros y muchos rotan desde otras regiones de Sudán con contratos cortos. La infraestructura social aquí es básica. No hay instituciones culturales importantes y los espacios públicos son pocos. El acceso a Internet y las telecomunicaciones es deficiente con interrupciones que duran días o incluso semanas durante las fallas de la infraestructura. Bueno, a pesar de estos desafíos, sigue estando habitado. Muchos residentes descienden de familias que fueron reubicadas por la fuerza durante la creación del lago Nubia, habiendo sido desplazadas una vez. Son reacios a dejar la nueva Wadi Halfa a pesar de sus limitaciones. Este lugar existe en la intersección del desplazamiento histórico, la extremidad ambiental y la marginación geopolítica. Sus residentes viven en un lugar donde el asentamiento humano está fundamentalmente desincronizado con las condiciones naturales. Sin líneas de suministro externas y la persistencia de su población, el pueblo simplemente dejaría de funcionar. Para los extraños, sin embargo, puede parecer inhóspito más allá de toda razón. Pero para quienes viven allí es un hogar, aunque uno que requiere una adaptación constante. La gente de Wadi Halfa perdura en un entorno que no apoya la vida de manera fácil o generosa. Al hacerlo, ofrecen un ejemplo poderoso, aunque aleccionador, de cómo el asentamiento humano puede persistir en lugares que desafían casi todas las medidas tradicionales de habitabilidad. Número 4. Asentamientos de la franja del oasis de Dakla, Egipto. En el desierto occidental de Egipto, el oasis de Dakla es uno de los 5 oasis principales de la región, dispersos por la árida extensión de la gobernación del Nuevo Valle. Si bien la ciudad oasis central de Mut ha desarrollado una modesta infraestructura y gobierno, son los asentamientos de la franja más pequeños y remotos alrededor de Dakla, lugares como Bashendi, Kalamun y Balat, los que representan algunas de las zonas habitadas más precarias de Egipto. El oasis de Dakla en sí mismo es una depresión dentro del desierto de Libia, parte del Gran Sahara. Aunque a menudo se le llama oasis, este término puede ser engañoso en escala e implicación. Dakla no es un paraíso exuberante, sino una red de pequeñas habitaciones separadas construidas alrededor de fuentes de agua subterránea poco profundas. El clima se define por los extremos. Las temperaturas de verano superan regularmente los 45 grados Celsius y el calor persiste hasta bien entrada la noche, ofreciendo poco alivio. La precipitación anual es bastante insignificante. Típicamente es menos de 1 milímetro y los vientos barren la cuenca del desierto trayendo frecuentes tormentas de arena. El agua lo es todo en los asentamientos de la franja de Dakla y está bajo una amenaza creciente. Estas comunidades dependen casi por completo de los acuíferos, en particular del sistema acuífero de arenisca de Nubia. Este es un reservorio de agua subterránea no renovable que se extiende por debajo de Egipto, Sudán, Libia y Chad. La electricidad, si está disponible, a menudo proviene de generadores diésel o paneles solares a pequeña escala, y la conectividad a la red existe en algunas áreas, pero las interrupciones son frecuentes.
Las viviendas en los asentamientos de la franja se construyen generalmente con ladrillos de barro o una mezcla de materiales locales. Si bien el ladrillo de barro ofrece cierto aislamiento del calor del sol, estas estructuras son muy vulnerables a la intemperie y la erosión. La atención médica es mínima. No hay hospitales en los pueblos de la franja, solo pequeñas clínicas o simplemente puestos de salud, a menudo con una enfermera o técnico. Y las oportunidades educativas aquí están igualmente limitadas. Si bien Egipto tiene un compromiso nacional de proporcionar educación básica, es difícil dotar de personal a las escuelas rurales del desierto. Los maestros de fuera de la región a menudo son reacios a aceptar puestos aquí, pero el transporte sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo. Aunque Egipto ha mejorado las carreteras nacionales, muchos asentamientos aquí siguen conectados por caminos sin pavimentar o pistas estrechas. El combustible es caro y tiene que ser transportado en camiones, y muchos pueblos dependen de vehículos compartidos o carros de animales para llegar a los mercados o clínicas. El gobierno de Egipto ha lanzado algunos programas de desarrollo del desierto centrados en la expansión agrícola y la redistribución de la población, incluidos los esfuerzos para revitalizar oasis como Dakhla. Sin embargo, estos esfuerzos han tendido a priorizar los centros centrales en lugar de las comunidades periféricas. A pesar de las probabilidades, la gente continúa viviendo, trabajando y criando familias en estos lugares. Los asentamientos de la franja del oasis de Dakhla se entienden quizás mejor no como reliquias del pasado, sino como un recordatorio perdurable de cómo es la tenacidad humana. En todos los sentidos, los asentamientos de la franja del oasis de Dakhla representan lugares donde los humanos nunca debieron vivir. No porque la gente no se haya adaptado de manera impresionante, sino porque el equilibrio que mantienen se vuelve más frágil día a día. Número 3. Oymyakon, Rusia. En lo profundo del desierto siberiano, Oymyakon es un pequeño pueblo en la República de Sajá de Rusia, que se clasifica como uno de los lugares habitados permanentemente más fríos del planeta. La ciudad tiene un récord mundial de temperatura baja para un área poblada, con temperaturas que alcanzaron los menos 67.7 grados Celsius en 1933. Los inviernos aquí no solo son gélidos, son largos y duran de octubre a abril con temperaturas promedio en enero rondando los menos 50 grados Celsius. Ese frío extremo se debe a la geografía de la ciudad. Oymyakon se encuentra en un valle de gran altitud que está rodeado de montañas que atrapan el aire frío que se hunde y se estanca durante los meses de invierno. Este fenómeno meteorológico, combinado con cielos despejados y una radiación solar mínima durante la noche polar, crea un entorno de congelación profunda sostenida. Aproximadamente 500 personas llaman hogar a Oymyakon, la mayoría de ellas de ascendencia yakuta. La vida aquí exige una adaptación total a este entorno. Los vehículos funcionan todo el día o se guardan en garajes con calefacción, ya que los motores y los fluidos se congelarían por completo en cuestión de minutos. Las tuberías son raras. La mayoría de las casas dependen de letrinas y el agua debe recogerse manualmente y almacenarse en el interior para evitar que se congele. Las escuelas solo cierran si la temperatura desciende por debajo de los menos 52 grados Celsius, algo que ocurre con regularidad en invierno. La atención médica, la educación y las comodidades modernas son realmente limitadas. Las evacuaciones médicas durante emergencias requieren aeronaves, que por supuesto no son confiables en el clima hostil. La ciudad más cercana, Yakutsk, está a más de 900 kilómetros de distancia y solo se puede llegar a ella con un largo viaje en carreteras de hielo estacionales. Los turistas visitan ocasionalmente Oymyakon para experimentar el polo del frío, pero para quienes viven allí todo el año, la supervivencia es un desafío diario. El paisaje es hermoso, pero es implacable. Y la ciudad representa un raro ejemplo de habitación humana permanente en un entorno que no ofrece ningún apoyo natural para la vida. Sin un esfuerzo constante, infraestructura, el asentamiento permanente aquí sería imposible. Oymyakon se erige como un ejemplo de resistencia humana, en un lugar donde la naturaleza sugiere firmemente que la gente nunca debió vivir aquí. Número 2. Ifrane Atlas, Sagir, Marruecos. Ifrane Atlas Sagir es un pueblo bereber remoto y significativo en las montañas del Anti-Atlas del sur de Marruecos.
A diferencia de la ciudad más desarrollada de Ifrane en el norte de Marruecos, que a veces se conoce como la Suiza de África, Ifrane Atlas Saghir es lo contrario en casi todos los sentidos. Los recursos hídricos limitados, los cambios extremos de temperatura, el aislamiento geográfico y el creciente desafío económico lo convierten en uno de los lugares donde los humanos nunca debieron vivir de forma natural. Sin embargo, la gente lo hace por identidad, necesidad y continuidad cultural. Históricamente, el pueblo fue un centro de vida judía en Marruecos. Hasta mediados del siglo XX, albergó una de las comunidades judías más antiguas del norte de África, con su propia sinagoga, escuelas e instituciones culturales. Después de las olas de inmigración a Israel, Francia y Casablanca, en las décadas de 1950 y 1960, la población judía aquí se redujo a casi cero, pero sus edificios y cementerios permanecieron. Un ejemplo de la historia en capas de la región. La restricción más crítica para la vida aquí es el agua. El área recibe muy pocas precipitaciones, a veces menos de 100 milímetros por año, y la mayor parte de eso cae durante tormentas de invierno cortas y erráticas. La agricultura se practica en estrechas franjas de tierra en terrazas, a lo largo del fondo del valle, utilizando técnicas de riego centenarias como los canats o canales subterráneos que llevan el agua de manantial a los campos. La cría de animales, principalmente cabras y ovejas, también es bastante común, pero los rebaños deben moverse con frecuencia para evitar el pastoreo excesivo. El suministro de energía es limitado e intermitente. El pueblo está técnicamente conectado a la red nacional, pero las interrupciones son comunes. Los paneles solares han comenzado a aparecer en los tejados en los últimos años, a menudo proporcionados por programas gubernamentales u ONG internacionales. La atención médica es mínima. Existe una pequeña clínica en el pueblo, generalmente atendida por uno o dos profesionales médicos rotativos, a menudo sin capacitación completa. Aunque las oportunidades económicas aquí son limitadas. La mayoría de los residentes son agricultores de subsistencia, pastores o artesanos que producen bienes como alfombras, cerámica y joyas. Pero muchos jóvenes abandonan el pueblo para buscar trabajo en ciudades como Agadir o Casablanca, enviando remesas a casa para mantener a sus familias. Este éxodo rural ha vaciado partes del pueblo, dejando atrás una población que envejece y casas vacías. Y la desertificación es una amenaza constante. El pastoreo excesivo, la sequía y la mala gestión de la tierra han provocado la degradación del suelo y la reducción de la cubierta vegetal. Pero a pesar de todos los desafíos, este lugar sigue siendo un pueblo vivo. La resiliencia cultural es fuerte y la vida comunitaria sigue siendo vibrante. Aunque el turismo no es un motor económico importante, sí proporciona algunos ingresos suplementarios y visibilidad global. El gobierno marroquí ha intentado varias iniciativas de desarrollo rural, incluida la electrificación, la pavimentación de carreteras y la construcción de escuelas, pero el progreso ha sido desigual. En muchos sentidos, Ifrane Atlas Saghir es emblemático de un fenómeno global. Las pequeñas comunidades tradicionales que luchan por sobrevivir en paisajes que ya no son sostenibles. Destaca los límites de la adaptación en una era de estrés climático y migración económica sin una inversión específica. Estrategias de gestión del agua y una inclusión significativa en los planes de desarrollo regional. Lugares como este pueden no sobrevivir a la próxima generación. Pero para las personas que viven allí y continúan haciéndolo su hogar, lo hacen con una resiliencia notable, lo que demuestra que la resistencia a veces puede anular a la naturaleza, al menos por ahora. Número 1. Whittier, Alaska. Whittier es un pequeño pueblo remoto en el lado oeste de Prince William Sound. Y sus condiciones de vida son tan inusuales que casi toda la población, alrededor de 200 personas, vive bajo un mismo techo. Ese edificio es un antiguo cuartel del ejército de 14 pisos que ahora sirve como un complejo residencial combinado, oficina de correos, supermercado, ayuntamiento, estación de policía e incluso una escuela. Si bien este arreglo puede parecer eficiente, es una necesidad en un lugar donde el clima, el terreno y el acceso crean barreras severas para la vida normal. Se desarrolló originalmente como un puerto militar de la Segunda Guerra Mundial. El valor estratégico aquí provenía del puerto profundo y la relativa protección contra las tormentas del Pacífico. Después de la guerra, se convirtió en un centro de transporte para Alaska. Sin embargo,
nunca se convirtió en un pueblo grande, y hoy su aislamiento extremo y su clima limitan cualquier crecimiento sustancial. Este lugar está rodeado de montañas y agua, sin acceso por carretera hasta aproximadamente el año 2000. Antes de eso, la entrada y la salida solo eran posibles en barco o en tren. La única carretera que conduce a la ciudad ahora pasa por el túnel conmemorativo de Anton Anderson. Ese es un túnel de un solo carril que es compartido por automóviles y trenes. El clima aquí se clasifica como oceánico subpolar y presenta inviernos largos, húmedos y ventosos. Las nevadas superan regularmente los 6 metros al año y la ciudad está cubierta de nubes durante más del 75% del año. Esas torres proporcionan calidez y protección y acceso a servicios básicos. Los túneles conectan el edificio con otras partes de la ciudad, incluida la escuela, lo que permite a los niños ir a clases sin tener que salir durante el clima hostil. Las oportunidades económicas aquí, por supuesto, son limitadas. El turismo durante los breves meses de verano proporciona algunos ingresos, en particular de los cruceros y las excursiones por la naturaleza, pero la ciudad tiene pocas empresas locales y se mantiene en gran medida por el empleo gubernamental, la pesca y los servicios de transporte. Aquí en Whittier, la combinación de aislamiento geográfico, cuellos de botella logísticos y clima lo convierte en uno de los pueblos más poco convencionales de América del Norte. Si bien la vida allí funciona, lo hace a través de una infraestructura densa y una población unida dispuesta a compartir no solo una comunidad, sino un edificio. Es un ejemplo de cómo las personas pueden adaptarse de forma creativa para vivir en un lugar que nunca estuvo realmente destinado a sostener un pueblo tradicional. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.